Me llamo Elena Varela, y si estás escuchando esto, significa que sobreviví lo suficiente para contarlo, o al menos para dejar un testimonio de lo que vimos en aquel lugar maldito. Todo comenzó con un objeto simple, una llave antigua. La recibí en un sobre sin remitente, junto a una nota en la que se leía: si quieres conocer la verdad, ve al monasterio de San Bartolomé. La llave abrirá lo que nunca debió abrirse. Creí que era una broma, quizá una mala copia de las leyendas urbanas que circulan por la red. Pero algo en aquella llave, el frío metálico que me helaba los dedos, los símbolos extraños grabados en su superficie, me hizo sentir que no era un simple truco. Decidí investigar. El viaje hacia lo prohibido. El monasterio de San Bartolomé se alzaba en lo alto de una colina cercana a un bosque húmedo y solitario. Había sido abandonado hacía siglos, tras un incendio que, según las crónicas, consumió a gran parte de los monjes que lo habitaban. Algunos aseguraban que no fue un accidente, sino un castigo divino. Convencí a mi colega y amigo, Tomás Requena, historiador obsesionado con manuscritos antiguos, de acompañarme. Cuando le mostré la llave, sus ojos se iluminaron como los de un niño que acaba de descubrir un tesoro. Esto parece gótico, siglo XV, murmuró. Pero esos grabados no son religiosos, parecen símbolos de contención. No entendía a qué se refería en ese momento. Pero ahora, mirando atrás, sé que esa observación era la primera advertencia. La entrada. Llegamos una tarde nublada, cuando el sol apenas se filtraba entre las nubes. El monasterio se erguía imponente, cubierto de hiedra, con muros carcomidos y ventanales rotos que parecían ojos vacíos. Entramos por el portón principal, que se abrió con un crujido desgarrador. El interior olía a humedad y polvo, pero lo que más nos sorprendió fue el silencio absoluto. Ni pájaros, ni insectos, ni el sonido del viento. Solo silencio. Recorrimos los pasillos cubiertos de escombros y llegamos a lo que había sido la biblioteca. Allí, en una pared ennegrecida por el fuego, descubrimos una puerta de hierro macizo, sellada con un candado enorme y oxidado. La llave que llevaba colgando en mi cuello parecía vibrar, como si reconociera su destino. No lo hagas, susurró Tomás, pero no me detuvo. Introduje la llave, giré, y el candado se abrió con facilidad antinatural, como si hubiera estado esperando siglos a que alguien lo liberara. El archivo. Detrás de la puerta había una escalera estrecha que descendía hacia la oscuridad. Bajamos con linternas, cada paso resonando como un golpe de tambor en la piedra. Al final del descenso encontramos una sala subterránea, el archivo. Estaba llena de estanterías repletas de pergaminos y códices, todos cubiertos de polvo. En el centro, una mesa de madera donde descansaban documentos más recientes, como si alguien los hubiera dejado allí no hacía mucho. El aire era irrespirable, impregnado de un olor extraño, metálico. Estos textos, murmuró Tomás, hojeando uno de los pergaminos, no son crónicas religiosas. Son registros. Experimentos. Me acerqué para leer, hablaban de rituales, de invocaciones, de sacrificios. Los monjes no eran santos ni mártires, eran carceleros de algo que habían encerrado bajo tierra. Los primeros pasos. Mientras leíamos, escuchamos un golpe seco proveniente del pasillo que habíamos cruzado. Apagamos las linternas de inmediato, conteniendo la respiración. Unos pasos arrastrados comenzaron a acercarse, resonando en la piedra como si alguien caminara sin prisa, con peso, con intención. Miré a Tomás, estaba pálido, apretando los pergaminos contra el pecho. El haz débil de mi linterna iluminó apenas el umbral de la sala, y durante un segundo creí ver una silueta alta y encorvada observándonos desde la oscuridad. Parpadeé y ya no estaba. Pero los pasos seguían. El grabado. En una de las paredes de la sala descubrimos un grabado gigantesco, apenas visible bajo el polvo y las telarañas, un círculo con símbolos arcanos, rodeado de frases en latín. Es un sello, murmuró Tomás con voz temblorosa. No para proteger los documentos, sino para encerrar algo. En ese instante, un viento helado apagó nuestras linternas. La oscuridad nos envolvió por completo. Y allí, en medio de las tinieblas, escuchamos una voz gutural, susurrando en un idioma imposible. Una voz que no venía de un solo punto, sino de todas partes a la vez.
No estábamos solos en el archivo. Habíamos liberado lo que durante siglos habían intentado ocultar. La oscuridad nos envolvió como un manto vivo. Mi linterna, inútil, caía de mis manos mientras la voz gutural llenaba la sala. No era un murmullo humano, era el eco de miles de gargantas hablando al unísono, en un idioma que mi mente no podía comprender, pero que mi cuerpo sentía. Cada palabra vibraba en mis huesos, como si quisiera desarmarme desde dentro. «Elena, prende la luz», gritó Tomás, pero su voz sonaba lejana, deformada, como si viniera de un túnel infinito. Mis dedos temblaban buscando el interruptor de la linterna. Finalmente, un débil haz iluminó la mesa. Lo primero que vi no fue a Tomás, sino a una sombra. Alta, retorcida, con brazos demasiado largos. Estaba inclinada sobre los pergaminos, como un guardián que protege su tesoro. Su cabeza no tenía rostro, solo un vacío negro del que se desprendía un humo denso. Cuando él las la tocó, se desvaneció en el aire como polvo. Pero el olor metálico se intensificó, mezclándose con un hedor putrefacto. Los gritos. Desde el pasillo, surgió un sonido desgarrador, gritos humanos. Docenas, tal vez cientos. Voces de hombres, mujeres, niños, llorando y suplicando. Me quedé paralizada. Aquellos gritos parecían venir de todas direcciones, pero sobre todo de debajo de nosotros, de las profundidades del suelo. No son reales, susurró Tomás, más para convencerse a sí mismo que a mí. Son ecos. Yo no estaba tan segura. Nos acercamos al grabado de la pared. Los símbolos parecían arder bajo la luz de la linterna y las frases en latín se volvían legibles, como si alguien las hubiera escrito en ese mismo instante. Nos custodios, nos servus, nos damnati. Somos guardianes, somos siervos, somos condenados. El sello no era una simple protección, era un contrato. El pasillo cambiante. Decidimos huir. Subimos corriendo por la escalera, con la esperanza de volver a la superficie, al aire libre. Pero al llegar arriba, el pasillo del monasterio ya no era el mismo. Donde antes había muros derruidos, ahora había corredores intactos, iluminados por antorchas. Escuchamos el tañido de campanas, lejano, solemne. El monasterio había cambiado, como si nos hubiera tragado y nos estuviera mostrando su verdadero rostro, no ruinas, sino un lugar vivo, lleno de actividad espectral. Un grupo de figuras pasó frente a nosotros, monjes encapuchados, caminando lentamente, con cánticos graves. Sus pies no tocaban el suelo. Tomás me agarró del brazo. No nos ven, sigamos. Corrimos hacia lo que debía ser la salida. Pero cuando empujamos el portón de madera, este dio paso a otro pasillo, idéntico al anterior. Intentamos una y otra vez, hasta que comprendimos, estábamos dentro de un laberinto viviente. El claustro de sombras. Después de lo que parecieron horas de caminar sin rumbo, llegamos a un claustro. El cielo nocturno se veía arriba, pero era un cielo falso, teñido de rojo, con estrellas que parecían moverse como insectos. En el centro del claustro había una fuente, pero en lugar de agua, brotaba de ella un líquido espeso y oscuro que parecía sangre. Alrededor, decenas de figuras se arrodillaban, bebiendo de ella con avidez. Reconocí sus rostros, eran los mismos que habíamos visto en los grabados y documentos del archivo. Los monjes. Pero sus caras estaban deformadas, sus bocas demasiado grandes, sus ojos huecos. Uno de ellos levantó la cabeza y por primera vez nos miró directamente. No eran ciegos espectros. Nos veían. Y comenzaron a levantarse, lentamente, como un coro de cadáveres resucitados. El sacrificio. Corre. Grité, tirando de Tomás. Pero apenas dimos unos pasos, algo invisible nos golpeó contra el suelo. Sentí un peso enorme sobre mi espalda, como si un gigante me aplastara. A mi lado, Tomás se retorcía, con la cara contra la piedra. Los monjes se acercaban, sus cánticos llenando el aire, cada vez más fuertes, hasta que parecían atravesar mis tímpanos. Uno de ellos extendió una mano hacia mí. Llevaba un cuchillo antiguo, oxidado pero aún afilado. Lo levantó sobre mi pecho. Cerré los ojos. Y entonces, el suelo tembló. Un rugido inhumano, profundo, emergió de las profundidades.
Los monjes se detuvieron, como si temieran aquello que estaban despertando. El sello que habíamos visto en el archivo se estaba resquebrajando. La advertencia. Una grieta enorme se abrió en medio del claustro, tragándose parte de la fuente y a varios monjes que cayeron gritando. Del abismo comenzó a subir un calor sofocante, acompañado de un olor a azufre. Y en medio de ese caos, escuchamos una voz distinta, no gutural, no demoníaca, sino humana. Vuelvan al archivo. Sellen lo que han abierto. Miré alrededor, y entre las sombras apareció un hombre anciano, con sotana desgarrada, los ojos brillantes como carbones encendidos. No era un espectro cualquiera, parecía sólido, real. ¿Quién eres? Logré preguntar con la voz quebrada. Soy lo que queda del último guardián, respondió con gravedad. Y ustedes han condenado este lugar al abrir esa puerta. El claustro comenzó a derrumbarse. No teníamos otra opción, correr hacia el único sitio que temíamos volver a pisar. El archivo maldito nos esperaba de nuevo. Corrimos de nuevo hacia los pasillos que llevaban al archivo. El suelo temblaba como si bajo nosotros respirara algo vivo. Cada paso era acompañado de crujidos y lamentos, como si las piedras mismas se quejaran de nuestro peso. El anciano avanzaba delante, con una energía imposible para su edad. Su sotana flotaba ligeramente, como si una corriente invisible lo empujara. «Dens prisa», nos gritó. Si el sello se rompe por completo, no habrá mundo capaz de contener lo que duerme aquí. El regreso al archivo. Cuando atravesamos la arcada de piedra, el pasillo cambió de nuevo. Ya no estaba cubierto de polvo y ruinas, sino que se mostraba intacto, como si hubiéramos retrocedido siglos en el tiempo. Antorchas iluminaban las paredes, y los símbolos del sello ardían con un fulgor enfermizo. Al entrar, sentí una presión insoportable en la cabeza. Como si alguien estuviera intentando escarbar dentro de mi mente. Caí de rodillas, y vi cómo de los pergaminos se desprendían destellos rojizos, flotando como brasas. El anciano se volvió hacia mí. El archivo no es un depósito de textos. Es una cárcel. Y ustedes han forzado la cerradura. Tomás, con la respiración entrecortada, lo encaró. ¿Qué es lo que guardaban aquí? ¿Qué demonios hicieron estos monjes? El viejo bajó la mirada. No eran simples monjes. Eran carceleros de lo imposible. La confesión del guardián. Nos llevó hasta el centro de la sala, donde el círculo de símbolos brillaba con fuerza. En el suelo, la piedra estaba resquebrajada, y de las grietas escapaba un humo negro que serpenteaba como serpientes vivas. Hace siglos, dijo el guardián, una orden secreta recibió el mandato de custodiar a lo que llaman el testigo del abismo. Una entidad que no pertenece a nuestro mundo, ni a ninguno que podamos imaginar. Llegó a través de grietas abiertas por la locura y la sangre de los hombres. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de reverencia. El testigo no puede morir, ni ser desterrado. Solo puede ser encerrado. Para mantenerlo dormido, necesitaba alimento, voces, recuerdos, almas. Por eso aquí se escuchan lamentos. Son los que fueron ofrecidos como precio para que el sello permaneciera cerrado. Un escalofrío me recorrió la espalda. Comprendí de dónde venían los gritos que habíamos oído antes. ¿Y ahora? Pregunté con un hilo de voz. Ahora ustedes lo han despertado. Las visiones. De pronto, las antorchas se apagaron. El archivo quedó en tinieblas, iluminado solo por el resplandor rojizo del sello. Las paredes se cubrieron de sombras que no eran nuestras. Sombras de figuras retorcidas que se movían como marionetas. Y entonces, la sala cambió de nuevo. Ya no estaba allí. Me vi en otro lugar, un campo de batalla antiguo, lleno de cadáveres. Hombres desgarrados, mujeres llorando, fuego devorando aldeas. Entre todo ese horror, una figura gigantesca caminaba, hecha de humo y carne, con un ojo ardiente en medio del torso. El testigo. Escuché su voz directamente dentro de mi cabeza. Una voz que no era sonido, sino pensamiento puro. He esperado. He visto. Y volveré a ver. Grité y la visión se rompió. Volví al archivo, con lágrimas en los ojos. Tomás estaba a mi lado, sangrando por la nariz.
El anciano apenas podía mantenerse en pie. ¿Lo vieron?, preguntó, con un tono que era más confirmación que duda. Asentimos. Entonces ya están marcados. El pacto roto. Las grietas en el suelo se abrieron más, y de ellas surgieron brazos de sombra, intentando salir. El guardián se interpuso, levantando un crucifijo ennegrecido que llevaba oculto en su sotana. Atrás. Rugió, y por un momento las sombras retrocedieron, como si aquel símbolo tuviera aún poder sobre ellas. Pero no era suficiente. Cada segundo que pasaba, el sello se debilitaba más. Debemos rehacer el pacto, dijo el guardián. Uno de ustedes debe quedarse aquí, como ofrenda. Solo así el testigo seguirá dormido. Sus palabras me helaron la sangre. Tomás lo miró con rabia. No. No voy a sacrificarme, ni a dejar que ella lo haga. Debe haber otra forma. El anciano cerró los ojos. No la hay. Durante siglos, así se ha mantenido cerrado, con vidas. Sin ellas, la puerta se abre. Lo comprendí todo. Los monjes, los gritos, las almas atrapadas, todos eran los que habían sido sacrificados antes que nosotros. La decisión imposible. El suelo temblaba con más violencia. Trozos de piedra caían del techo, y los brazos de sombra ya casi alcanzaban el aire libre. Una figura gigantesca se adivinaba tras la grieta, respirando, esperando el momento de emerger. El guardián me extendió el crucifijo. Decidan rápido. Miré a Tomás. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de furia. Sabía que él jamás aceptaría sacrificarse. Y yo no estaba lista para morir. Pero en ese instante comprendí que no se trataba de nosotros. Se trataba del mundo entero. Las sombras comenzaron a gritar, un rugido que parecía romper las piedras. El testigo estaba a punto de salir. Alguien debía elegir. El aire se volvió casi irrespirable. Un olor a hierro oxidado y carne quemada llenaba la sala. Las sombras crecían, alargando sus brazos hacia nosotros como si fueran raíces hambrientas. El sello estaba a punto de colapsar. El guardián repetía, casi suplicando. Elijan. Alguien debe quedarse. El dilema. Tomás golpeó la pared con el puño, con desesperación. No puede ser. No hemos llegado hasta aquí para morir en este agujero. El anciano lo observó con lástima. Tu incredulidad no cambia las reglas. El testigo necesita voces, necesita almas. Si nadie ocupa el lugar, todo lo que existe será devorado. Yo apenas podía pensar. El ruido, los gritos, la presión insoportable en mi cabeza me hacían sentir que iba a desmayarme. Pero dentro de esa confusión, una idea se abrió paso. ¿Y usted?, le pregunté al guardián. ¿Por qué no se sacrifica usted? El anciano sonrió tristemente. Yo ya estoy unido al archivo. Mi alma no sería suficiente. El sello exige sangre nueva. La tentación. De las grietas salió una figura más definida, una silueta humana formada por humo negro y llamas rojas. Se inclinó hacia mí, y aunque no tenía boca, escuché claramente su voz dentro de mi cabeza. No tienes por qué morir. Solo dame a él. Miré a Tomás. El testigo había leído mi duda. Me estaba tentando, ofreciéndome una salida. Dame su vida, y la tuya será larga, brillante, libre de miedo. Me estremecí. Sentí un calor recorrerme la espalda, como si algo me acariciara con dedos invisibles. El deseo de sobrevivir crecía, mezclado con una culpa insoportable. Tomás me agarró del brazo, con fuerza. No lo escuches, me dijo con un hilo de voz. Esa cosa quiere dividirnos. La confesión del guardián. El anciano levantó el crucifijo de nuevo, su voz era firme aunque su cuerpo temblaba. El testigo siempre ofrece pactos, siempre promete libertad. Pero sus regalos son trampas. Quien entrega otra vida a cambio de la suya queda maldito, condenado a caminar como sombra hasta que el ciclo se repita. Sentí náuseas. Entendí que cientos, tal vez miles, ya habían caído en ese engaño. Por eso había tantas voces atrapadas en el archivo. Solo un sacrificio voluntario mantiene la prisión cerrada,
añadió el guardián. Si lo hace por miedo, será inútil. El sacrificio inesperado. De repente, el anciano dejó caer el crucifijo. Su rostro se iluminó con una extraña calma. Ya no importa. Yo los traje aquí. Yo los marqué al abrir la puerta. Es mi responsabilidad. Antes de que pudiéramos detenerlo, se arrodilló frente al círculo del sello. El humo lo envolvió de inmediato y sus gritos llenaron la sala. La piedra absorbió su cuerpo como si se lo tragara la tierra. El círculo ardió con una luz blanca cegadora. Por un momento, las sombras retrocedieron, el temblor se detuvo y el testigo emitió un rugido que parecía de furia. Pero no fue suficiente. El humo volvió a filtrarse y las grietas siguieron abiertas. El sacrificio del guardián había contenido el desastre, pero solo por unos segundos. La traición del silencio. Tomás me miró, pálido, con los ojos inyectados en sangre. Si nadie más lo hace, saldrá. Las sombras nos rodeaban. Sentí de nuevo la voz dentro de mi cabeza. Él no lo hará. Tienes que decidir tú. Las antorchas volvieron a prenderse solas, iluminando el círculo. En la pared apareció un grabado que no habíamos visto antes, dos figuras humanas, una entregándose a la oscuridad, la otra escapando hacia la luz. Era un espejo de nuestra situación. Mi respiración se volvió agitada. Si me quedaba, el sello se cerraría. Si no lo hacía, el mundo entero caería. ¿Y Tomás? Tomás no parecía dispuesto. El humo formó un ojo gigantesco sobre nosotros. Nos observaba. Esperaba. La elección. El guardián había dicho que el sacrificio debía ser voluntario. Y en ese instante comprendí la verdad más cruel: el archivo no buscaba castigar a inocentes. Buscaba a quien tuviera el valor o la locura de entregar su vida por los demás. Cerré los ojos y sentí como mi propio corazón latía con violencia. Las voces de los antiguos sacrificados resonaban en mis oídos como un coro fúnebre. Alcé la vista. Tomás seguía mirándome, con miedo. No era capaz de dar el paso. Yo di un paso hacia el círculo. Las sombras chillaron con júbilo. El aire ardía a mi alrededor. El círculo brillaba con un fulgor rojizo, como si estuviera hecho de brasas vivas. Cada paso que daba hacia el centro era como caminar sobre fuego. Tomás gritaba detrás de mí. No lo hagas. Tiene que haber otra forma. Pero en el fondo de mis entrañas había la verdad, no había salida. El archivo había sido creado para devorar. Y siempre exigiría un precio. El contacto. Apenas crucé el borde del círculo, el humo se agitó como un mar embravecido. Miles de voces comenzaron a susurrar a la vez, formando un rugido ensordecedor. Algunas imploraban perdón. Otras reían, histéricas. Otras maldecían en lenguas que no comprendía. El ojo de sombras me observaba fijamente y de su centro emergió una mano oscura, gigantesca, que descendió hacia mí. El contacto fue insoportable. Un frío absoluto atravesó mi piel, mis músculos, mis huesos. Vi destellos de lugares que no podían existir, ciudades de piedra flotando sobre mares de sangre, criaturas con rostros humanos y cuerpos imposibles, reinos donde el tiempo avanzaba y retrocedía como un péndulo roto. Yo estaba perdiéndome dentro de esas visiones y entonces escuché algo familiar, mi propio nombre, susurrado por cientos de bocas invisibles. El testigo habla. ¿Has visto lo que hay más allá de los muros de tu mundo? Su voz era un trueno dentro de mi cráneo. Eres mío, pero aún puedes elegir el final de tu historia. Me mostró dos caminos. En el primero, me convertía en guardián eterno del archivo, mi alma encadenada en la oscuridad, manteniendo el sello cerrado pero perdiéndome para siempre. En el segundo, me otorgaba poder, conocimiento prohibido, la capacidad de caminar entre vivos y muertos, pero el precio sería liberar parte de su esencia sobre la tierra. Elige, murmuró, y cada palabra quemaba como hierro al rojo. Sacrificio o traición. Luz o sombra. Dolor o poder. El miedo de Tomás. Sentí las manos de Tomás en mis hombros. Me sacudía con desesperación. No escuches a esa cosa. Te está mintiendo. Lo miré,
y en sus ojos vi reflejado algo que me destrozó. Él nunca lo haría. Nunca se ofrecería. Su miedo era demasiado fuerte. El testigo lo sabía. Lo había señalado desde el principio. Yo era el único que quedaba. ¿Lo ves?, dijo la voz. Él no es digno. Tú sí. Pero puedes condenarlo. Un gesto y él ocupará tu lugar. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Era verdad? ¿Podía entregar a Tomás en mi lugar? El secreto del guardián. Entonces recordé las últimas palabras del anciano antes de ser devorado. El sacrificio debe ser voluntario. Si lo haces por miedo, será inútil. El archivo no quería simplemente consumir. Quería obediencia libre. Eso lo fortalecía, lo mantenía alimentado por siglos. Entendí que entregar a Tomás no cerraría el ciclo. Solo abriría otra grieta. Y comprendí algo más: si yo aceptaba la segunda opción, el poder, el conocimiento, el mundo no caería de inmediato, pero empezaría a pudrirse lentamente. El descenso. Respiré hondo. Miré a Tomás una última vez. Él lloraba, repitiendo mi nombre, incapaz de entrar conmigo en el círculo. Di un paso más al frente. El ojo del testigo se iluminó con un fulgor dorado. Has elegido. El humo me envolvió como un sudario. Mi cuerpo ardía y congelaba al mismo tiempo. Mis huesos crujieron, mis venas se convirtieron en ríos de fuego líquido. Y de pronto ya no estaba en la sala del archivo. Me encontraba suspendido en un vacío infinito, un mar de tinieblas atravesado por columnas de piedra y símbolos que latían como corazones. Allí estaban todos los que habían venido antes que yo. Guardianes, mártires, voces eternas. Me dieron la bienvenida con un grito unísono que me desgarró el alma. El regreso. Abrí los ojos. Tomás estaba frente a mí, paralizado, mirándome con terror. Yo ya no era el mismo. La sala estaba en silencio. El humo se había disipado. El círculo brillaba con calma, como si nunca hubiera sido perturbado. El testigo se había retirado, satisfecho. Pero yo podía sentirlo dentro de mí. Parte de su esencia se había incrustado en mis huesos, en mi mente. ¿Eres tú?, preguntó Tomás, con voz temblorosa. Intenté responder, pero mi voz salió distorsionada, como si hablara desde el fondo de un túnel. Sí y no. Supe entonces cuál era mi destino: yo era el nuevo guardián. La cadena no se había roto, solo había cambiado de manos. El precio. El archivo estaba a salvo, por ahora. El mundo no conocería su furia, al menos hasta que el sello volviera a debilitarse. Pero mi vida ya no me pertenecía. Mis recuerdos, mis sueños, mi propio rostro se desdibujaban poco a poco, reemplazados por símbolos y voces que no comprendía. Miré a Tomás una última vez. Vete, le ordené. Y nunca vuelvas. Él retrocedió, aterrorizado, y corrió hacia la salida. Me quedé solo, en la penumbra del archivo. Y entonces comprendí lo más terrible de todo: yo también, algún día, llamaré a otros. Como lo hizo el guardián antes que mí. La cadena es infinita. El archivo nunca se sacia. Pasaron los años, aunque en aquel lugar el tiempo no transcurría como en el mundo real. A veces, un día se alargaba como un siglo. A veces, un siglo se comprimía en un parpadeo. Yo dejé de contar, porque los números ya no tenían sentido. El guardián. Con el paso de los meses descubrí lo que significaba ser guardián. No era un título, era una condena. Mi deber consistía en mantener el sello cerrado, vigilar los símbolos que lo reforzaban y sofocar cualquier intento del testigo de romper sus cadenas. Pero, en realidad, yo sabía que todo era una ilusión. Él no estaba encadenado. Solo se mantenía quieto, paciente, porque le divertía observarnos. A veces, cuando creía que podía descansar, una voz se infiltraba en mis pensamientos, susurrando secretos de mundos inexistentes. No podía ignorarlos. Al escucharlos, me transformaba un poco más, hasta que mi reflejo dejó de ser humano. El regreso de Tomás. Una noche, cuando los muros del archivo vibraban con un gemido profundo, escuché pasos conocidos. Tomás había vuelto.
Lo reconocí de inmediato, aunque sus cabellos eran blancos y su rostro surcado de arrugas. Había pasado una vida entera desde que lo vi huir, pero en sus ojos brillaba el mismo miedo. He vuelto, dijo. No puedo morir sin entender lo que vi aquel día. Yo no quería que lo supiera. No quería que viera lo que me había convertido. Pero las cadenas del guardián son crueles, exigen testigos. Me acerqué a la luz. Tomás se derrumbó de rodillas. Dios mío, ¿qué te han hecho? Intenté hablar con dulzura, pero mi voz era un eco cavernoso. No preguntes lo que no debes saber. Vete. Él negó con la cabeza. Si yo escapo otra vez, otro ocupará mi lugar. No puedo permitirlo. Entonces comprendí. El archivo lo había llamado, igual que a mí. La cadena se tensaba, lista para arrastrar a un nuevo guardián. La elección repetida. El círculo se encendió bajo sus pies. Las sombras se agitaron, felices. El ojo del testigo se abrió en lo alto, brillando con expectación. Otra alma ha venido, rugió su voz. Otro sacrificio, otra historia. Elige, guardián, entrégalo a mí, o manténlo fuera y prolonga tu condena. Yo sabía la verdad, si Tomás aceptaba, yo sería liberado. El archivo siempre devora, pero no necesita a más de un guardián al mismo tiempo. Tomás me miró, temblando. ¿Qué debo hacer? No respondí. No podía. Porque en mi interior, una parte de mí anhelaba entregarle la antorcha, sentir por fin el descanso. La traición imposible. El testigo alargó una mano de humo hacia él. Tomás lloraba, murmurando oraciones entrecortadas. Pero en el último instante, di un paso adelante y lo aparté del círculo. El fuego se apagó de golpe. El ojo del testigo se cerró con un rugido de furia. Eres un necio, gruñó. Podrías haber sido libre. Podrías haber vagado entre mundos. Has elegido la cadena otra vez. Yo sabía que tenía razón. Pero prefería condenarme a mí mismo antes que arrastrar a Tomás al mismo destino. Él me abrazó, sollozando como un niño. Perdóname, nunca debí volver. Lo empujé suavemente hacia la salida. Corre. Y esta vez no mires atrás. El legado. Desde aquel día, nunca más vi a Tomás. Quizá murió en paz, quizá llevó el recuerdo de mí hasta su tumba. Pero yo sigo aquí, sentado en la oscuridad, escuchando el susurro interminable del archivo. He aprendido algo terrible, el testigo no necesita abrirse del todo para devorar. Se alimenta con cada miedo, con cada curiosidad, con cada hombre que se acerca buscando respuestas. Él ya está libre, de algún modo. Vive a través de nosotros. Yo soy apenas un eslabón más de la cadena. Y sé que un día otro vendrá. Quizá guiado por un sueño, por un rumor, por un libro antiguo encontrado en un mercado polvoriento. Cuando cruce la puerta del archivo, yo estaré aquí, esperándolo. Igual que lo estuvo el guardián antes de mí. Epílogo. Si alguna vez lees estas palabras, no busques el archivo. No viajes a las montañas donde el viento silba como un lamento, no sigas las pistas en los libros viejos, no intentes comprender lo que hay más allá. Porque el testigo siempre llama. Y cuando llama, siempre obtiene respuesta. Y entonces la cadena se alarga, un eslabón más, eterno, infinito.